encuentro hoy. Yo, pues, socios y socias, para el que no me conozca por lo que sea en este vídeo, yo soy Francisco Valero, historiador, alias Rasval, que también se me conoce así por mis anteriores cuentas de TikTok y YouTube. Pero bueno, hoy estamos con este nuevo canal. Muchísimas gracias a todos los que lo estoy apoyando. Y sí, como habéis visto en el título y en la descripción, vamos a ver quién es mi derechista favorito y quién es mi izquierdista favorito. Veréis, como historiador tenía muchísimos candidatos antes de hacer el vídeo, tanto de un lado como de otro. Quería coger alguno que fuera algo más radical. Los dos, es decir, quería coger uno de izquierdas y uno de derechas que fueran algo más radicales en lo que respecta a la lucha armada. Alguno que hubiera tenido conflictos, muchísima polémica detrás, que hubiera tenido golpes de estado o algo similar. Es decir, no quería coger a alguien que fuese digamos, más neutro, digamos, más pacifista, entre comillas, y que hubiese pasado desapercibido por los anales de la historia. Así que figuraros que realmente he cogido dos personas que han estado ahí al pie del cañón, uno más que otro, pero bueno, los dos realmente, también por la situación histórica que comprenderéis en cuanto terminemos el vídeo. Imagino que muchos conoceréis sobre todo al de la derecha, pero al de la izquierda también, sobre todo si sois del país en el cual vivió, que le vio nacer y que le vio morir, ya que nació y murió en el mismo país, del cual fue presidente durante 5 años. Y en ese país las legislaturas presidenciales son de 5 años, ¿vale? Y bueno, ya con lo de los 5 años, muchos sabréis que se trata de Uruguay y que la persona que para mí ha sido la mejor persona de izquierdas, bueno, y además aclaro mi ideología, ¿vale? Yo siempre sabéis que digo que soy de izquierdas y de derechas, que cojo cosas de las dos para intentar construir un mundo mejor y más justo, y un futuro que sea, pues, evidentemente más justo del que tenemos a día de hoy para nuestras generaciones venideras, ya que no considero que tengamos un presente justo y, por supuesto, un pasado muchísimo menos justo. Como humanidad, no como país, el país en el que actualmente grabo el vídeo y al que generalmente pertenezco y del cual siento que soy patrio, es España, ¿vale? Al cual pertenece la segunda persona. Es decir, he cogido uno de Uruguay y uno de España, ¿vale? Con lo de los 5 años, como digo, muchos sabréis que es Uruguay. Y bueno, de Uruguay es la persona que he elegido como mi persona favorita de izquierdas, ¿vale? Y de España es la que he cogido como mi persona favorita de derechas. He de decir que había muchos candidatos de derechas, es decir, no penséis que no había candidatos de derechas de países iberoamericanos. Había muchos, igual que había muchos candidatos de izquierdas españoles. Pero realmente yo he hecho una lista de quizás, quizás no la tengo por aquí, ¿vale? Pero la podría enseñar. Eran más de 10 personas que me salían de izquierdas y 3 de ellas eran españoles, mitiquísimos. El resto de la derecha, la lista de derechas que he hecho, muchos eran de América Latina, de otros países también, que no solo son de habla hispana. Pero bueno, al final me he quedado con un español para la derecha y con un uruguayo para la izquierda. Vamos a empezar con mi izquierdista favorito. Creo que al tratarse de una persona que ha muerto recientemente, ya que murió el año pasado, y ya con esto creo que todos sabréis quién es más adecuado y procedente comenzar con esta persona, que no es otra que José Mujica. Sí, Pepe Mujica. Muchos lo conoceréis, ¿sabes? Como este señor bajito, con bigote y pelo blanco, los ojos así medio achinaditos, que hablaba pues muchísimo, pues después de ser presidente, incluso se hizo viral porque hablaba muchísimo de reformas laborales, económicas y sociales aplicables no solo a su país, que es Uruguay, sino al resto del planeta Tierra. Bueno, al resto del planeta Tierra, a los estados que realmente lo necesiten, que no son pocos, ¿eh? Y bueno, realmente he cogido a este hombre como mi izquierdista favorito. Vais a ver ahora por qué, porque no es por un motivo, sino por varios. Pensad que hacer un vídeo como este, para una persona que tiene conocimientos históricos, sobre todo, a ver, mi especialidad como historiador es de historia contemporánea, quiero decir, después del 1789, finales del siglo XVIII con la Revolución Francesa. Entonces, pensad que antes incluso de la Revolución Francesa, no existía el concepto de izquierda y derecha. De hecho, nace ahí precisamente en la Asamblea Nacional Constituyente de la Revolución Francesa para ver quién se sienta izquierda o derecha de Luis XVI. Pero bueno, antes de eso, pues hay dirigentes que se podrían clasificar como izquierdistas o derechistas. Pero bueno,
primero, no es mi campo de estudio. Segundo, los he excluido a todos. Por nacer precisamente el concepto de izquierda o derecha en ese 1789 con la Asamblea Nacional Constituyente de lo que en ese momento era la monarquía francesa, ¿no? Y bueno, que luego pues pasa a tener un parlamento, evidentemente pues ahí se sientan, creo que todos conocemos el origen de la izquierda y la derecha como términos, ¿no? Y como definición, se sientan a la izquierda de Luis XVI, se sientan el Tercer Estamento y los liberales, y a la derecha se sientan los conservadores y la gente del clero y la gente que era partidaria de mantener un autoritarismo monárquico en Francia, ¿vale? Entonces, bueno, posterior a 1789, sobre todo en el siglo XIX, el planeta ha sido un caos político y creo que de hecho en parte lo sigue siendo, pero bueno. Eso lo único que ha hecho es que tengamos cientos y cientos de dirigentes a nivel mundial, sobre todo en países de habla hispana, que eran candidatos para este vídeo. Y bueno, al final he de decir que ninguno de los dos que he elegido me parecen personas adecuadas con las que formaría un gobierno, ¿vale? Al final son personas un poco extremistas, tanto el de extrema izquierda como el de derecha. Son personas que mataron. No soy partidario de la violencia en ninguna de sus vertientes, incluso aunque sea necesaria. En ambos casos se podría sostener y defender que es necesaria, tanto en el de José Mujica como en el candidato de derecha que he elegido, que por supuesto mató más gente que José Mujica. José Mujica lo mató como guerrillero, no como presidente, ¿vale? Eso hay que aclararlo, porque habrá gente que me diga, joder, ¿cómo dices que Pepe Mujica, el Pepe, mató a gente como presidente de Uruguay? Por cierto, fue presidente 5 años, como digo, entre 2010 y 2015, hace no demasiado. Y murió en 2025. O sea, solo 10 años después de dejar de ser presidente, falleció. Y fallece a los 90 años. Bueno, 89, le faltaban casualmente, no sé si 7, 8, 9 días, 10 días. Sí, espérate, es del 20 de mayo del 80, porque nací el mismo día que un colega, para la fecha soy muy bueno. Es del 20 de mayo y palmó el 12 o el 13. Pues yo hice un vídeo, además, cuando murió en otro de mis antiguos canales. Sí, pues como 7, 8, 9 días antes de cumplir 90 años fallece José Mujica, fallece el Pepe Mujica, y hace muy poquito, el año pasado, como digo, por eso yo hice un vídeo. Y bueno, realmente el pibe llegó a gobernar eso con casi 80 años, ¿vale? Con 70 y muchos años, y dejó la presidencia con 80 prácticamente. Entonces... realmente él durante su mandato como presidente electo y de manera democrática de Uruguay no mata a nadie, no se caracteriza su mandato por ser un régimen violento y autoritario, pero él militó y fue miembro guerrillero del MLNT, que es el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros o algo así, ¿vale? Para las fechas soy muy bueno, para los nombres soy muy malo, ¿vale? Es el drama del historiador. No, pero en serio, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, que algún uruguayo me corrija si me equivoco, creo que sí, o de Liberación Nacionalista. La historia de José Mujica es curiosa, ¿vale? Él con Enrique Erro, el que no sepa quién es Enrique Erro era de los duros del Partido Nacional, el Partido Blanco, originalmente, cuando el Partido Nacional se situaba a la izquierda progresista. De hecho, el pensamiento de José Mujica era de origen guevarista y marxista, ojo, el pibe cuando era joven, pues eso, se afilia y milita en este Partido Nacional de Enrique Erro, que aunque a día de hoy sigue existiendo y se sitúa centro derecha el partido, ¿vale? Y cualquiera en Uruguay que escuche Partido Nacional lo va a asociar a la derecha, realmente en aquellos años, que estamos hablando de los años 50, bro, o sea, estamos hablando de, ojo, de hace 70 y punta de años, empezó a militar muy joven José Mujica en la política de su país, con apenas 18 años recién cumplidos, y se dice que de menor de edad pues ya tuvo su primera andada en los movimientos políticos regionales. También tenéis que tener en cuenta Uruguay es un país muy pequeño, que a día de hoy, en 2026, a fecha de grabación de este vídeo, tiene 3,5 millones de habitantes, es decir, la ciudad de Madrid, no la comunidad de Madrid, la metropolitana de Madrid. El área metropolitana de Madrid tiene más del doble de habitantes que Uruguay, pero solo el municipio de Madrid, sin contar Móstoles, Leganés, Alcobendas por el norte, Getafe otra vez por el sur, Alcorcón por el sur también, ¿me entienden? Pues solo la ciudad de Madrid, el municipio de Madrid, Madrid Centro, ¿vale? Tiene más habitantes
que Uruguay entero, que el país uruguayo, que la nación uruguaya. Y ojo, y aún así tienen una selección de fútbol que, bueno, pese a que en el último mundial ha sido muy, muy, muy polémica porque no han jugado precisamente limpio, ¿vale? Pues tienen una selección de fútbol que para tener los pocos habitantes que tienen es potente, ¿eh? Pero bueno, no vamos a entrar ya en fútbol y a polemizar y encima politizar el fútbol porque, bueno, ojo, pero si queréis ver mi vídeo en el que politizo el fútbol y el resultado de la final del Mundial España-Argentina, lo tenéis en este mismo canal, ¿vale? O sea, creo que es el segundo o tercer vídeo de este canal. Politizo mazo el fútbol hablando de la final del Mundial que ganamos gloriosamente contra los argentinos. Y bueno, uruguayos. Sigamos hablando de José Mujica, ¿vale? En los años 50, como decía, él milita con Enrique Erro en el Partido Nacional, el Partido Blanco, y cuando el Partido Blanco empieza a desmadrarse y a tener un corte que no le gusta para nada a sus propios fundadores y dirigentes, Enrique Erro se sale para crear Alianza Nacional, o bueno, Alianza Nacional creo que me he colado. No sé, Alianza algo, bro. Es que me quieres llegar a sonar que es Alianza Popular, bro, pero ya igual es que lo confundo con el partido de España, pero bueno. Alianza Democrática, Alianza algo. Y José Mujica, que en ese momento tenía apenas 20 años, pues le sigue. Entonces ahí ellos siguen militando juntos y luego, a posteriori, cuando él ya es una persona adulta y tiene pues cerca de hecho de 30 años, bueno, vamos a nació en el 35, joder, si pues cuando tiene 30 y pico años, él se hace guerrillero, José Mujica, ¿vale? Y miembro del MLNT, ¿vale? Y, por cierto, digo desde ya que la persona de derecha, porque es que, claro, no lo he dicho, ¿vale? Es Franco. Tengo que decirlo porque creo que no lo he dicho, ¿vale? Aunque sí, en las previas, en los shorts, en los vídeos, lo habré dicho, pero bueno, imagínate que has empezado a ver el vídeo y estás hipeando todo este momento hasta ver quién es la persona de derecha. Es Franco, ¿vale? Y luego veremos por qué. Y ahora sigo con José Mujica. Pero es que me tenía que quitar ese peso de encima. Hombre, igual alguien lo había deducido, pero igual la miniatura del mismo vídeo. Cojo y meto a Franco contra José Mujica. Los dos apuntándose con un fusil, pero bueno. De momento íbamos con José Mujica, con el Pepe, y yo quería decir lo de Franco, ¿vale? Porque digo, si vamos a llegar casi a minuto 20 del vídeo, la gente se va a pensar que la persona de derechas que yo he elegido y que mató más gente y todo es por lo que sea. Imagínate, que te digo, que podríamos decir que mató muchas personas, ojo. No es tan fácil, ¿eh? Fácil no es. Pero podríamos haber dicho Miguel Primo de Rivera, alguna que otra mató. Más que José Mujica, seguro. José Mujica, lo que pasa que, como te digo, fue guerrillero, ¿vale? Y ahora estamos con sus inicios porque quería hacer una breve trayectoria de cada uno y luego decir por qué he elegido al sujeto como mi favorito. Estoy terminando ya con la vida de Pepe Mujica, aunque se podrían hacer vídeos y vídeos y vídeos de horas de tanto uno como de otro. De hecho, de Franco hace poco pusieron el documental en Discovery Man, no lo pude ver entero, el documental de la vida de Franco en color, y duraba 4 horas el documental, ojo. Y 4 horas densas, ¿sabes? Pero bueno, que te vaya a pensar que eran 4 horas de pura imagen, no, 4 horas de historiadores hablando, de sociólogos analizando tanto la vida como los movimientos póstumos, ¿me entiendes? Cuando después de muerto ha tenido el efecto Franco que ha tenido en el pueblo español, ¿no? Y bueno, vamos ahora sí que sí con por qué se hizo guerrillero, cómo se hizo guerrillero y cómo acabó en la cárcel. Acabó en la cárcel cerca de 15 años, desde el 72 hasta el 83. Estuvo preso este señor José Mujica, ¿vale? Pues porque evidentemente fue opositor del régimen dictatorial uruguayo que hubo en esos años 70 y principios de los 80, ¿vale? Creo que eso, que hasta el mismo 83, o sea, creo que lo liberaron cuando terminó. Fue en el 83 seguro que lo liberaron, no estoy seguro cuando terminó el régimen autoritario dictatorial de Uruguay, pero sí que sé que fue en los años 80 y fue en la primera mitad de la década de los 80, entonces sí, pues el 83, 84, 85. Y bueno, pues Pepe Mujica como guerrillero que había sido, que te digo, que estaba literalmente en los bosques matando gente, ¿sabes? Uruguay es un país que es muy pequeño demográficamente, pero en superficie no es tan pequeño como puede aparentar. Es decir, igual que lo comparaba antes con Madrid,
en tamaño demográfico, es decir, en la población que tiene, que son eso, pues 3,5 millones de habitantes, te lo comparo ahora con Madrid en superficie y es como, no sé, 10-12 veces Madrid, fácilmente el municipio de Madrid, es decir, no la comú. Pero 10, 12, 15, igual 20 veces. O sea, yo sé que Madrid serán, ¿qué? 600 kilómetros cuadrados y Uruguay fácilmente tendrá 10.000 kilómetros cuadrados. Entonces, en superficie sí que, bueno, como no soy experto en geografía, la verdad, pues los historiadores trabajamos mucho más con las cifras demográficas que con las de superficie, pero sí, sé que de más de 10.000 kilómetros cuadrados puede que tenga Uruguay, es decir, un país grande y en el que había selva y bosque para esconderse los guerrilleros. No obstante, acaban atrapando a Pepe y pasa más de 13 años en la cárcel, ¿vale? En esos más de 13 años, el pibe se mantiene, además no eran cárceles como las que ahora puede haber en Uruguay o como las que ahora hay en España, que son hoteles de 5 estrellas, era una cárcel dura. El pibe se mantiene duro, se mantiene firme, él coge y reflexiona mucho sobre la democracia, sobre el poder, sobre el país y sobre su lucha. Y cuando sale de la cárcel comienza a militar de nuevo en formaciones políticas para intentar llegar al poder de manera democrática, sin violencia, no como guerrillero. Entonces, eso además pues lo he visto yo en una entrevista del hombre. He visto muchas entrevistas de ambos, aunque fíjate que dista 50 años la muerte de uno de la muerte del otro. Literalmente, uno muere en el 75, otro muere en el 25. Son 50 años exactos, medio siglo, ¿vale? Y bueno, se llevaban cerca de medio siglo. Se llevaban, si uno nació en el 92, en 1892, y otro nació en el 35, en 1935, pues se llevaban 43 años de diferencia, cerca de medio siglo de diferencia, ¿vale? Franco muere con 83 años y este señor, José Mujica, joder, te iba a decir Franco Mujica, bro, imagínate, este señor Pepe Mujica, José Mujica muere con, como decía al principio del vídeo, cerca de 90 años, 89 años a unos días de cumplir los 90, o sea que 90 años, a todos los efectos prácticos. Y bueno, realmente, como todos sabremos, llega al poder, aunque sea décadas después, en 2010, lo eligen como presidente y yo lo he elegido como mi persona de izquierda favorita en la historia, imaginaros, en la historia, no de habla hispana, no de Uruguay, no de España, no. En la, bueno, de España, empezamos porque no era de España, pero bueno, de la historia. ¿Por qué? Porque el señor, primero, fue muy fiel a sus principios y muy acorde a lo que decía. Y es decir, la coherencia con su mensaje era máxima. El hombre era de izquierda, socialista, marxista, y cuando él podía haber vivido en el Palacio Presidencial de Uruguay, que se llama el Palacio de Suárez y Reyes, la residencia, no sé si es Palacio o Residencia de Suárez y Reyes, lo de Suárez lo sé seguro, por Luis Suárez, el uruguayo, se llama eso, pues, Residencia o Palacio Presidencial de Suárez y Reyes, el equivalente al Palacio de la Moncloa de España, ¿vale? Un palacio lleno de lujo, con una protección increíble que hubiera tenido. Pues el hombre prefirió seguir viviendo en su modesta chacra, que en Uruguay se llaman chacra, que es como un cortijillo, el equivalente en España a un cortijillo, ¿vale? Un cortijo, una finca pequeña y modesta, donde él era floristero. Él, pues todos los últimos años de su vida, antes de llegar a presidente, y bueno, después, cuando salió de la presidencia, él y su mujer, Lucía Topolansky, ¿vale? Con la que estuvo casado prácticamente toda la vida, desde joven hasta que murió. Él y su mujer, Lucía Topolansky, eran floristeros y, bueno, floricultores, realmente. Vale, yo lo llamo floristero, pero bueno, floricultores es el nombre en técnico y creo que sí hay diferencia entre ser floricultor y ser floristero. Y él pues mantuvo su negocio de floricultor ahí en su finca, ¿me entiendes? No se trasladó al Palacio Presidencial para vivir rodeado de lujo y costarle más dinero al pueblo uruguayo. Es decir, fue muy fiel con el mensaje de izquierda, ¿vale? Y bueno, aparte rechazó, pese a que le impusieron unos mínimos obligatorios de seguridad y vigilancia, tuvieron que instalar unas garitas de la policía en los accesos a esa finca, que digo, a esa chacra que tenía en la afuera de Montevideo, capital de Uruguay, ¿vale? Pues realmente él rechazó el exceso de seguridad que sí otros
presidentes de Uruguay y dirigentes de Estado han aceptado, y que él podía haber aceptado perfectamente. De hecho, se le trató de imponer, a él no se le impuso, ¿vale? Porque él se negó hasta el final a aceptar un exceso de seguridad que le costase dinero al pueblo uruguayo. Dijo, pues ese dinero para otras cosas. Asimismo, ¿me entiendes? En términos salariales, ¿vale? Tuvo bonificaciones de loco que pues utilizó para ayudar al pueblo uruguayo. Entonces, una persona muy fiel con su militancia izquierdista, muy coherente con su mensaje, y es sobre todo por eso y por algunas de sus célebres frases, como por ejemplo la del tiempo y el trabajo, que uno cuando trabaja, y con eso ya paso a Franco, ¿vale? Uno cuando trabaja lo que está cambiando es su tiempo por dinero, es decir, yo trabajo 8 horas por 100 euros, lo que estoy cambiando son 8 horas de mi vida por 100 euros, entonces hay que ser muy cuidadoso con lo que se hace con el dinero, porque es el tiempo de la vida de uno que ha utilizado para conseguir ese dinero, cuando es trabajador, ¿me entiendes? Cuando es inversor, cuando eres, ¿qué te digo yo?, heredero, cuando eres... pues no sé, pensionado del Estado, pues es diferente, pero cuando eres trabajador, ¿vale? Ahí tenía toda la razón el pibe, ¿sabes? Hay un montón de frases célebres que, como digo, alargaríamos el vídeo horas y horas y horas y horas, y no terminaríamos de citar a Pepe Mujica, ¿vale? Pero bueno, esa me encanta, es la que iba yo a mentar en este vídeo, que es que cuando uno es trabajador, por eso está cambiando su tiempo por el dinero que obtiene a cambio de su trabajo. Entonces hay que ser muy cuidadoso, porque no estás gastando 100 euros cuando te gastas 100 euros. Estás gastándote 8 horas de tu vida que has tardado en conseguir esos 100 euros, ¿no? Y bueno, vamos ahora sí que sí con Francisco Franco Bahamonde, ¿vale? Español, paisano mío. Nació en 1892 en Ferrol, en Galicia, ¿vale? Y general más joven de la historia de Europa, junto con Napoleón Bonaparte, y de la historia contemporánea de Europa, ya que realmente yo a Napoleón lo meto en historia moderna, ¿vale? Porque cuando Napoleón Bonaparte se hace general, realmente estaba comenzando la historia contemporánea, y además... a diferencia de Franco, hubo algo más de enchufismo con Napoleón Bonaparte. Francisco Franco Bahamonde, aunque Napoleón tampoco venía de familias con grandes rangos militares, sí venía de familia con grandes rangos militares. Bueno, entiéndese la incoherencia de lo que acabo de decir, pero bueno, creo que la mayoría habéis entendido a lo que me refiero, ¿no? Que a lo mejor su padre, su abuelo y su bisabuelo no eran generales del ejército francés, ¿vale? Pero sí tenía familia en el ejército francés, etcétera, etcétera. Francisco Franco Bahamonde, a diferencia de Napoleón, ¿vale? Se forja su propia carrera militar casi completamente con mérito. Es verdad que hay un poco de juego sucio en la carrera militar de Franco, pero muy poquito, menos de un 5%, que eso, para estar hablando del general más joven de la historia de Europa, es muy poquito, ¿vale? A una persona que además tengo mucho más estudiada que José Mujica. De Franco sí que me podría pegar hablando horas, podría deciros durante horas por qué lo he elegido como mi favorito, pese a que de verdad tenía otros candidatos tanto de España como de otros países de habla hispana, y de otros países que no se habla español, ¿vale? Había escogido, es que os lo digo, ¿vale? Hasta, y no penséis que es la persona que es. Había elegido hasta una persona de Italia, y no Benito Mussolini. Pero si dejáis en los comentarios, minuto 23 no sé cuánto, ¿quién es la persona de Italia? Os juro por mi vida que hago un vídeo dedicado a esa persona de Italia, ¿vale? Y no Benito Mussolini. Que la gente pensará que Benito Mussolini es de izquierda. De hecho, hay un vídeo de Hincho diciendo que Benito Mussolini era de izquierda, que el fascio originalmente, el fascismo, surge de la izquierda. Y no, bro, Benito Mussolini era de izquierdas cuando era joven, había sido militante socialista, quedó tan descontento de la izquierda, ¿vale? Que es por eso que él funda el fascio, para luchar contra la izquierda en Europa y contra el auge del comunismo, que cuando Benito Mussolini crea en 1919 el fascio y el fascismo como tal, como lo que se conoce hoy como fascismo en Italia, ¿vale? Lo hace para luchar precisamente contra la revolución bolchevique rusa, que llevaba 2 años con éxito, ¿vale? Con éxito, no sé cómo se dice en español, succeed, que había tenido éxito hacía 2 años. It had succeeded like 2 years ago, we would say in English. Okay, so, bueno, Franco, ¿vale? Francisco Franco Bahamonde, que muchísimos en España, pese a que murió 50 años antes que José Mujica, lo conoceréis mucho más que a José Mujica, ¿vale?
Fue una persona que, bueno, además he de aclarar por qué José Mujica era de izquierda, pues porque toda su vida ha militado en partidos de izquierda, ha sido guerrillero de la izquierda y opositor al régimen derechista en Uruguay, y una persona cuyo mensaje siempre ha sido de izquierda, igual que el de Franco, siempre ha sido de derecha. Franco tuvo muchas políticas, sobre todo ya como dirigente del Estado español, como caudillo de España, tuvo muchas políticas que pueden asemejarse a lo que tenemos entendido y el concepto que tenemos de izquierda hoy en día. ¿Vale? Eso lo hizo para beneficiar al pueblo español, única y exclusivamente para beneficiar al pueblo español, y no porque él tuviera una ideología de izquierda. Franco tenía una ideología nacional católica, ¿vale? Nacional catolicismo se llama la ideología de Franco realmente, si te ponen a consultarlo. Era de corte nacionalista, ¿vale? Adoptó algunas cosas del fascismo italiano precisamente cuando llegó a regir España después del 39. ¿Vale? Además, recuerdo, pues Benito Mussolini, por ejemplo, cuando Franco llega al poder absoluto en España y se proclama generalísimo de todos los ejércitos y caudillo del Estado español, ¿vale? Benito Mussolini no solo le quedan más de 5 años para morir, sino que está en su pic como dirigente de la nación italiana. Bueno, Tito Adolfo también, en Alemania. Entonces, bueno, el nacionalismo está, tanto nacionalismo como fascismo, que si queréis saber la diferencia entre nacionalismo y fascismo, tengo un vídeo en el que analizamos la diferencia entre comunismo, nacionalismo, fascismo, socialismo, liberalismo y libertarismo, porque liberalismo y libertarismo, señoras, señores, no es para nada lo mismo, es muy diferente liberalismo al libertarismo, bueno, muy diferente, ciertamente diferente, ¿vale? Pero si queréis ver ese vídeo en el que analizamos los 6 sistemas políticos principales, lo tenéis ya subido en este mismo canal, ¿vale? Es el único vídeo que tengo ahora mismo que dura más de 1 hora. Os vais a todos los vídeos y el que dura más de 1 hora, además la miniatura está muy guapa y se ven los 6 sistemas políticos reflejados en la miniatura, ¿vale? El único vídeo que dura 1 hora, dura 1 hora y poquito, 1 hora y 11 creo que es. Y sí, de hecho dura 1 hora, 11 minutos, 11 segundos, ¿vale? Y está muy guapo. Hablamos de los 6 sistemas políticos, explico lo que son, la diferencia entre ellos y en qué países han tenido éxito más o menos, dirigentes famosos que han sido afines a esa ideología política y a ese sistema político. Entonces, bueno, Franco era nacionalista, ¿vale? Ante todo era patriota, era un patriota, ¿vale? Era, como digo, católico. De hecho, su mujer, Carmen Polo, venía de una familia muy católica, una familia rica de Oviedo, ¿vale? De Asturias, que era muy católica, muy devota y muy beata. Y claro, Franco, que realmente, por ejemplo, lo primero que hace cuando vuelve a su tierra, a Ferrol, a Galicia, después de la instrucción militar, es se hace miembro de una organización, de una orden religiosa, ¿vale? Católica, evidentemente. Entonces Franco era bastante católico, no obstante su unión matrimonial con Carmen Polo le hace más católico aún, y luego después del 39, cuando se consolida como caudillo de España, para lograr el apoyo del Vaticano, ¿vale? Y de todo el catolicismo europeo y mundial, Franco se consolida como una de las figuras defensoras del catolicismo más grandes que ha habido en la historia del planeta Tierra, pese a que muchos detractores y no tan detractores de Franco dicen que originalmente él no era tan católico. Como digo, se desmiente eso fácilmente teniendo en cuenta que un joven Franco menor de 20 años, cuando llega a Galicia de nuevo tras la instrucción militar, lo primero que hace es hacerse miembro de una orden religiosa, ¿vale? Franco ha sido muy católico desde pequeño, es decir, no cabe aquí la discusión de decir que Franco era un católico de postureo, como algunos historiadores muy izquierdistas dicen. Joder, yo creo que la historia tiene que contarse de una manera imparcial, y no porque tú seas a lo mejor republicano, tengas una ideología muy contraria a la de Franco, tienes que decir que Franco era un católico de pega y que se hizo católico por poder y por aliarse con el Vaticano. Yo, como acabo de decir, sí que reafirmó ¿me entiendes? Su devoción a la fe católica, ¿vale? Después de la guerra, por contar con el apoyo del Vaticano. Pero Franco es católico desde pequeño y era una persona muy beata, era una persona muy afín a la religión católica, ¿vale? Entonces, ojo con confundir eso. Bueno, Franco, como digo,
igual que José Mujica es indiscutiblemente y siempre lo ha sido de izquierdas, Franco es y siempre ha sido indiscutiblemente de derechas. También quería coger a dos que nunca hubiesen cambiado, por ejemplo, el ejemplo que he dicho de Mussolini. Yo Mussolini no lo tenía ni planteado entre los candidatos, las personas que iba a hacer para este vídeo, no tenía Mussolini en mi lista. Pero Mussolini, por ejemplo, por decir un ejemplo que acabamos de mentar hace un ratito en este mismo vídeo, Mussolini había sido de izquierdas, luego se hizo de derechas, y igual que Benito Mussolini, la historia está llena de personas que han sido militantes de izquierda y militantes de derecha. Entonces, yo quería coger personas que siempre hayan sido fieles a su ideología. Y Franco desde prácticamente que era pequeño. Igual que José Mujica, desde prácticamente que era pequeño, eran tanto de derecha Franco como de izquierda Pepe, ¿vale? Paco y Pepe. De hecho, Paco y Pepe porque a Franco todos sus familiares cercanos y su círculo íntimo lo llamaba Paco, y a José Mujica todo su círculo íntimo y sus familiares cercanos, bueno, y media nación uruguaya lo llamaba Pepe, ¿vale? El Pepe y el Paco, que son el Pepe y el Paco, literalmente. Cogió a Pepe y a Paco, ¿vale? Y bueno, ¿por qué he escogido a Franco como mi derechista favorito? Pues bien, como digo, Franco hizo muchísimas cosas por el pueblo español, cosas de las que a día de hoy, 50 años después de su muerte, todavía disfrutamos como españoles, ¿vale? Una de ellas es el acceso al agua potable, las reformas hidrológicas que hizo en todo el país, ¿vale? Que muchísima gente también dice, no, pero si es que cogió los planes que tenía la República para reformar hidrológicamente España y simplemente las aplicó y las extendió un poquito. Hay parte de cierto en eso, ¿vale? Y es que sí, cogió muchos planes hidrológicos que tenía la Segunda República, que a su vez habían cogido de Miguel Primo de Rivera, que a su vez había cogido del gobierno turnista de la Restauración, ¿vale? Porque España siempre ha sido un país al que le hacían falta embalses, siempre, siempre. De hecho, a día de hoy en España todavía se pueden hacer más embalses, todavía el Plan Hidrológico Nacional plantea la construcción de múltiples embalses en el país. Pedro Sánchez, de hecho, algún embalse que otro ha inaugurado, igual que Mariano Rajoy, igual que casi todos los presidentes de la democracia del régimen del 78, ¿vale? Y bueno, realmente, como digo, Franco, ¿vale? No solo extendió ese plan hidrológico, bueno, esos planes hidrológicos, que no era uno, sino varios, Franco lo reformó, ¿vale? Y se aseguró de que se aplicaran, ¿vale? Para que en España no faltase una gota de agua y para que en todos los grifos de España abriese el agua, o sea, el grifo, y hubiese agua, ¿vale? Eso es lo primero. Luego, un momento. Ay, que sigo un poco resfriado, ya lo sabéis, me lo notaréis en la voz seguramente. Bueno, aparte, se habla de que Franco creó 3 institutos. Uno de ellos es mentira, pero bueno, lo voy a desmontar ahora, ¿vale? Se habla de que Franco creó el INS, Instituto Nacional de la Seguridad Social, el INI, Instituto Nacional de Industria, y el INV, ¿vale? Instituto Nacional de Vivienda, ¿vale? El que es mentira es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el INS, que fue creado en el 78, pero Franco sí crea la Seguridad Social, aunque no como el propio régimen franquista dice que se creó, ya que hablan de que en el 37 y el 38 se creó la Seguridad Social que hoy en día conocemos, cosa que no es del todo cierta. Sí que en 1963 se crea la Ley de Bases de la Seguridad Social, que es prácticamente la que ha regido hasta el día de hoy como ley, o como jurista os lo digo, como ley que regule la seguridad social, y al propio Instituto Nacional de la Seguridad Social hoy existente y posterior a esa ley, 15 años posterior a esa ley, porque se crea en el 78 con la transición española. Además, en cuanto al régimen de cotizaciones y también pues a los seguros sanitarios que tenían a los que tenía acceso a la población, ¿vale? Franco crea el SOBI y el PSOE, ¿vale? ¿Qué son el SOBI y el PSOE? El SOBI lo crea en el 42 y el PSOE lo crea en el 44, ¿vale? El SOBI es el seguro obligatorio de la vejez y la invalidez, y el PSOE es el seguro obligatorio de la enfermedad, ¿vale? El seguro obligatorio de la vejez y la invalidez, que crea en el 42, es pues algo muy parecido a lo que tenemos hoy como seguridad social, es decir, es al final un acceso público a la sanidad, ¿vale? Que además en ese momento, antes de los años 40, era casi inexistente en España, y de hecho Franco es el responsable de que se construyeran una barbaridad de hospitales en España en los años 40, 50, 60 y 70, ¿vale?
Se divide el franquismo en dos etapas principales, ¿no? El franquismo predesarrollista y el franquismo postdesarrollista, el famoso milagro económico español que sitúa a España como la octava potencia industrial, como la novena potencia económica del planeta Tierra, y que a día de hoy pues todavía vivimos un poco de las rentas de ese desarrollismo del tardo franquismo, ¿vale? Pero joder, incluso en la etapa predesarrollista, Franco se mató por hacer hospitales y centros de salud en sitios en los que, además, por ejemplo, era impensable hacerlos como pueblos que no estaban viviendo un éxodo rural. Y respecto al éxodo rural, precisamente, ¿vale? Como millones y millones de personas, que fueron millones de personas, se fueron de los pueblos a las ciudades, a grandes ciudades como son Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Zaragoza, etcétera, ¿vale? Valencia. Hombre, Valencia no sufrió un éxodo rural tan grande como las otras que he dicho, ¿vale? Pero pese a que es la tercera poblada de España, Valencia siempre ha estado muy poblada. Valencia, el círculo metropolitano, el cinturón de Valencia, ¿no? Siempre ha estado muy poblado y ha ido creciendo exponencialmente a medida que transcurrían los años. Pero bueno, Franco igualmente en Valencia también ha hecho pues cientos de miles, no solo en Valencia, sino en España, son cientos de miles. Se calcula que hasta 1 millón incluso de viviendas de protección oficial que realmente eran de acceso público, no como hoy en día, que como todos sabremos, una vivienda de protección oficial te puede costar hasta 250.000 euros. Y realmente, pues 250.000 euros por una vivienda de protección oficial, joder, cojo el 250.000 euros y me compro 3 pisos en ciudades que estén ahora mismo en crecimiento del suelo del metro cuadrado, ¿sabes? Cuyo suelo, por ejemplo, esté en un auge porcentual, como podría decirte, bueno, Alicante ya es la puta vida, ¿sabes? Alicante no te compras por 100.000 euros una casa, por menos de 100.000 en la vida. Pero mira, por ejemplo, en Almería, me compro 2 viviendas en subasta pública en Almería por 100.000 euros, que todavía se puede en subasta, en Idealista y en 1000 anuncios no te las vas a comprar por 100.000 euros una casa en Almería. Y Almería pues está al alza, evidentemente. Y con los 50.000 me compro una casita de pueblo en la metropolitana y cojo y la uso para vivir, ¿me entiendes? O en la metropolitana o en algún pueblecito de la montaña, ¿no? Por ejemplo, esta casa en la que yo vivo se podría comprar por 50.000 euros perfectamente. Es alquilada, no es comprada. Yo cojo, llamo a mi casero ahora mismo y le digo, te doy 50 por la casa y sé que me la acepta, ¿me entiendes? Entonces, con lo que vale una VPO a día de hoy en las ciudades que he dicho, en ciudades grandes e industriales como son, por ejemplo, Madrid, Barcelona, Valencia, mismamente, vamos a decirla en orden demográfico, ¿vale? Zaragoza, Sevilla, Málaga, Bilbao, Palma de Mallorca, Murcia, ¿vale? Pues imagínate, te compras en ciudades que estén ahora mismo el metro cuadrado subiendo y que de hecho le vaya a sacar mucho dinero, que te compras 3 viviendas, ¿vale? Pero bueno, eso es un caso aparte. El caso es que Franco sí crea acceso a vivienda, y eso además que lo haga una persona de derecha, para mí es más de elogiar aún. Es de elogiar que lo haga cualquier persona, de derecha o de izquierda, pero si lo hace una persona autoritaria, vale, que tiene un régimen autoritario derechista y católico como Franco, que realmente, siempre lo digo cuando hablo de Franco, ¿vale? No se tendría por qué haber molestado en mejorar tanto España para los españoles, pero es que él, y lo dijo hasta el día de su muerte, él adoraba a España y quería una España grande para los españoles, quería que los españoles estuvieran bien en España, ¿me entiendes? Entonces, pues se aseguró de hacerlo. De hecho, además, yo también uso esto como ejemplo, y con esto vamos a terminar el vídeo, porque es verdad que si me pusiera a hablar de Franco, pues yo creo que salen más horas que de José Mújica 1000 veces, porque soy una persona que ha dedicado buena parte de su vida a estudiar a Franco, a la figura del dictador Francisco Franco. Y ojo, dictador, ¿vale? Porque sí, porque fue un dictador. Que el otro día en un directo estábamos hablando de Franco y porque estaba diciendo un par de cosas buenas de él, me decían, pero no lo considero un dictador. Pero ¿en qué momento yo he dicho que no sea un dictador? Se llegó al poder con un golpe de estado y una posterior guerra civil que duró 3 años. Vamos a ver, pues claro que fue un dictador. Ojo, de los mejores dictadores de la historia de la humanidad, ¿vale? Sean de izquierda o sean de derecha. Sabéis que a día de hoy hay más dictadores de izquierdas que de derecha en el mundo, en la historia del mundo. Y en el presente, en el mundo de 2026, hay más dictadores de izquierdas que de derechas también, ¿vale? Pero en el planeta Tierra. Pero, joder, Franco fue un dictador de derecha, ¿vale? Y como te digo, pues mi persona favorita de derecha de la historia, igual que mi persona de izquierda favorita ha sido José Mújica, porque Franco hizo todo y más por el pueblo español sin tener la necesidad de haberlo hecho. Y como iba a decir para terminar el vídeo,
Franco, esto podéis mirarlo donde queráis, podéis hacer un análisis de datos para contrastarlo. Franco, como tenía poder casi absoluto en España, era un absolutismo que había por parte del caudillo y de su círculo cercano de gente, el régimen franquista, ¿no? Por ejemplo, su hermano Nicolás y muchísima gente de su círculo de gobierno, ¿vale? Y realmente Franco podría haber muerto con un patrimonio equivalente casi al de Elon Musk a día de hoy, que SpaceX ha salido a bolsa. Estamos hablando de cientos y cientos de miles de millones de euros, porque con lo que Franco podría haber trinchado de las arcas públicas, y no lo trinchó, se lo gastó, como digo, en hacer hospitales, en hacer carreteras, en mejorar el sistema ferroviario, el sistema hidrológico, ¿vale? El plan hidrológico que él impuso, ¿vale? Por eso se le llamaba Paquito Pantano. Joder, hace que a día de hoy en muchas ciudades españolas tú abras el grifo y salga agua. Cuando realmente en esa ciudad, bueno, mucha gente dice, muchos detractores del franquismo dicen, bueno, hombre, es que si no lo hubiera hecho Franco, lo hubiera hecho la República. Bueno, habría que verlo, porque la República, ¿vale? En la casi media década esa que tuvo de gobierno, ¿vale? No hizo nada por el plan hidrológico nacional. Nada, literalmente nada. O sea, entre cero y nada, ¿vale? Y en solo 5 años de un país devastado por la guerra, del 39 al 44, Franco a lo mejor te inauguró 10 o 12 embalses. Desconozco la cifra exacta, lo que sí sé que son decenas de embalses los que inauguró Franco en vida y como dirigente del Estado español. Entonces, pues, bro, ¿qué te digo? Es una persona que ha velado por su pueblo y que pudiendo haber muerto con el equivalente con la inflación, ajustada a la inflación de hoy, ¿vale? 500.000 millones de dólares, que como te digo, ahora mismo Elon Musk supera esa cifra, pero siempre se ha dicho que Franco, porque Mansa Musa, que era un emperador del imperio maliense, cuando Mali era un imperio en el siglo XII después de Cristo, siglo XII o siglo XIII, no sé si 1100 y pico, 1200 y pico, Mansa Musa, me suena que siglo XII, ¿vale? 1150 igual. Mansa Musa era la persona más rica de la historia hasta que SpaceX salió hace apenas 2 meses, desde que hago este vídeo, o mes y medio. Hace un mes y medio que SpaceX salió a bolsa, convirtiendo a Elon Musk en el primer, incluso billonario del mundo, ¿vale? Billonario español, no billonario, o sea, de billón español, no de billón estadounidense, que todos sabemos que billonario estadounidense hay un montón. Joder, porque en Estados Unidos $1 billón son 1.000 millones españoles. Pero bueno, Elon Musk, desde que SpaceX salió a bolsa, tiene un patrimonio cercano al $1 millones, ¿sabes? A $1 millón, es decir, 1 billón. Y en cualquier caso, el mismo día que salió a bolsa, se puso en 800.000 millones, ¿sabes? 800.000 millones de dólares. Imaginaros lo que es eso, ¿sabes? Imaginaros si no arregla el planeta Tierra con 800.000 millones de dólares, en vez de cargárselo como está haciendo, no solo con el globalismo y la élite globalista sionista, que realmente el hijo de puta... A mí, bueno, a lo mejor me censuran este vídeo y todo, pero a mí es de las personas que me caen de la historia. Y mira que cuando era más joven, de joven lo idolatraba, decía, joder, un verdadero genio, un auténtico genio, nada más lejos de la realidad. Eso es lo que la sociedad quiere pintarnos. Menos mal que estudié y menos mal que me di cuenta de que el pibe era basura. Pues bueno, yo lo admiraba mucho cuando era joven por el tema de que realmente de los 1.000 millonarios del planeta, y es verdad de los únicos que se ha hecho a sí mismo, aunque es verdad pues que si su padre no hubiera sido quien es, pues aunque tiene una relación nefasta con el padre y la madre no fuera modelo sudafricana y tal, pero bueno, no hubiera tenido nunca un ordenador. Y claro, en aquella época tener un ordenador es casi el equivalente a tener un Lamborghini aparcado en mi puerta, ¿me entiendes? Entonces, si él nunca hubiera tenido un ordenador, nunca sería la persona que es hoy. Y bueno, como digo, no obstante, el dinero es el que es, estamos hablando de cifras cercanas al $1 millón de millones. Y bueno, la persona más rica de la historia, quitando Elon Musk, había sido Mansa Musa. Ya luego van Jeff Bezos, que tiene 200.000 millones a día de hoy cuando hago este vídeo. Sí, los de Google, Sergey Brin, Larry Page, también 200.000 millones. ¿Vale? Ojo, escúchame, 200.000 millones, que no es poco dinero, pero es que Mansa Musa, si se calcula con la inflación de hoy, ¿vale? Del siglo XII al siglo XXI, que son 100 siglos, un milenio de diferencia, son 400 y pico mil millones lo que tenía Mansa Musa, que como digo, era un africano del imperio maliense, ¿vale?
Pero es que Francisco Franco podía haber muerto con más de 500.000 millones de dólares, el equivalente a más de 500.000 millones de dólares. Y murió con 20 millones de pesetas en patrimonio total y casi todo pertenecía a la familia de Carmen Polo, que como digo, Carmen Polo venía de una familia rica de Oviedo, ¿vale? O sea, Franco, lejos de ser una persona que robó de las arcas públicas y que se quedó dinero para él y para su familia, ¿vale? Franco murió en una casi absoluta humildad, bueno, humildad, toda la humildad que puede tener una persona que se ha casado con una persona rica, es decir, que los abuelos de su hija, Carmen Franco Polo, ¿vale? Los abuelos de la hija de Franco, los abuelos maternos de la hija de Franco, o sea, los padres de la mujer de Franco, si eran ricos, si tenían varias propiedades, varios pazos, varias fincas, joder, que al final, pues claro, de ahí viene el patrimonio que tenía la familia Franco, pero realmente Franco vivió de su sueldo como general, ¿me entiendes? Y luego de su sueldo de general hasta ahorraba, porque era una persona muy, muy, muy austera, y eso sí está plenamente documentado, como Franco era una persona austera que no gastaba dinero. Entonces, un tío que podía haber sido el dictador más rico de la historia, porque tuvo 40 años acceso a las arcas públicas de una nación que en ese momento era de las 10 naciones más ricas del mundo, porque él la convirtió en una de las 10 naciones más ricas del mundo, que era España, ¿vale? Una persona que podía haber muerto millonaria, que podría haber tenido todo el dinero del mundo, podía haberle dejado la vida resuelta, no te imaginas, a todas sus futuras generaciones, ¿vale? Y murió prácticamente pobre, aunque no es pobre precisamente, porque murió eso con 20 millones de pesetas de la época. Es como morir hoy en día entre 1 millón y 2 millones, ajustado a la inflación de hoy de euros, en patrimonio, no en cuentas, ¿me entiendes? En cuentas no tenía eso, lo digo desde ya. Vale, entonces que yo que sé, que sí, algo de patrimonio tenía, pero podía haber muerto siendo el pibe más rico de la historia de la humanidad, hasta que SpaceX salió a bolsa y Elon Musk le hubiera quitado el puesto, ¿vale? Porque el pibe, en vez de construir cientos de hospitales, de escuelas, de mejorar el sistema de universidades español, perdona, de mejorar el sistema y el plan hidrológico nacional, no sé, el tío, en vez de haber hecho eso, podía haber dicho, bueno, pues ese dinerito para mí, o en vez de construir 8 embalses, venga, construyo 6, y los millones que cuesta construir los otros 2, bueno, que haya un poquito de sequía ahí, que ahí se apañen, que sigan haciendo pozos, que es lo que hacía la gente antes de que hubiera embalses, que sigan haciendo pozos, que el dinero para mí, ¿me entiendes? Y aún así cogió y de verdad, pues mira, ¿sabes? No sé, la historia habla por sí sola, ¿sabes? O sea, sobra las palabras. Convirtió a España en un país increíble, que España venía no de la República, de antes de la República, de Miguel Primo de Rivera, Alfonso XIII y el gobierno turnista de la Restauración, incluso la reina madre, si nos ponemos, ¿vale? Todos los monarcas anteriores a Alfonso XIII se habían cargado, o sea, desde Carlos III a Alfonso XIII, toda la dinastía de los Borbón se han cargado España, ¿me entiendes? Y Franco la reconstruyó en lo que le duró la vida. Y a Franco le llega a dar 20 años más de vida, y la medicina moderna hubiese avanzado un poquito más, y le llega a dar 20 años más de vida, y España ahora mismo estaría por delante de Estados Unidos y de China, probablemente. Y a lo mejor hasta te unificaba el Imperio Español de nuevo, ¿sabes? Pero bueno, eso nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos con certeza y de manera totalmente innegable, ¿vale? Es que la historia nos muestra que tanto uno como otro han sido personas que han hecho mucho por su país. Como digo, he elegido a José Mujica, al Pepe, por su fidelidad con el compromiso izquierdista, ¿vale? Y con ese mensaje de izquierda. Y a Franco, porque aun siendo de derecha muy radical y autoritario, hizo de todo por España y la convirtió en una nación grande, gloriosa y poderosa, y creo que pues ambos dos se merecen estar en este ranking. Ponedme por ahí por los comentarios quién es vuestro izquierdista favorito, vuestro derechista favorito. Os leo, os quiero mucho y nos vemos en el siguiente vídeo.